Dicen que hay decisiones que no se pueden deshacer. Hay personas que en algún punto de su vida lo pierden todo. El dinero, el amor, la esperanza. Y en ese momento exacto, algo responde. No llega con fuego ni con alas. Llega como un pensamiento, una idea que no parece tuya. ¿Y si hubiera otra forma? Una solución rápida, un atajo, un trato. Pero hay una regla, una que se repite en todas las historias. Siempre hay un precio, uno que no se paga con dinero, sino con algo mucho más valioso: tu alma. Algunos dicen que el pacto se firma con tinta, otros que se firma con sangre. Y cuando el trato se cierra, no hay marcha atrás. Cuando llegue el momento, voy a regresar por lo que es mío, tu alma. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tenerlo todo? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Poder? Lo que para muchos toma una vida entera, para otros llega de la noche a la mañana. Desde hace siglos, en distintas culturas, en distintos idiomas, con diferentes nombres, la historia se repite. Un hombre desesperado, una figura en la oscuridad, un trato imposible de rechazar y una advertencia: cuando llegue el momento, vendré por ti. Hoy abrimos el baúl del misterio, no solo para hablar de leyendas. Vamos a hablar de casos documentados, relatos históricos, artistas, personas reales. Personas que aseguran haber hecho un pacto con el diablo. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael El Cid Enríquez y están ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Pactos con el diablo. La idea del pacto aparece en muchísimas culturas y religiones. En términos simples, es un acuerdo entre una persona y una entidad demoníaca. La persona ofrece algo extremadamente valioso: su alma, su voluntad, su devoción o su obediencia. A cambio, obtiene algo que desea desesperadamente: poder, riqueza, conocimiento, fama, amor, talento o influencia. Pero, ¿por qué el alma? Verán, aquí viene lo interesante. En muchas creencias, el alma representa tu esencia, tu conciencia, lo que eres realmente, tu parte eterna. Entonces, simbólicamente, entregar tu alma significa renunciar a tu humanidad. No es solo te mueres y ya. Es romperte, perder quién eres, romper tus límites morales, dejar que algo más controle tus decisiones. En el cristianismo tradicional, Satanás no busca almas porque las necesite. Las busca por rebelión contra Dios, corrupción, orgullo y destrucción espiritual. La idea es: si Dios creó al ser humano, el diablo busca alejarlo de él. Y entonces el pacto sería una forma de corrupción voluntaria.
Según el ocultismo y las leyendas, y en textos antiguos y demonología, el alma se ve como una fuente de energía espiritual, poder, dominio, pertenencia. Por eso muchos relatos hablan de contratos, marcas, sangre, juramentos. Porque la sangre simboliza un vínculo, compromiso, simboliza vida. Y aquí es donde el tema se vuelve mucho más profundo, porque muchos filósofos y psicólogos dirían, el diablo no necesariamente es un ser literal. Puede representar la ambición extrema, el ego, la corrupción, la obsesión, el deseo sin límites. Entonces, vender tu alma sería sacrificar tus valores para conseguir algo. Por eso la historia del pacto sigue funcionando hasta el día de hoy, porque todos entienden la idea de perderte a ti mismo por obtener poder. Porque en casi todas las leyendas, el diablo nunca obliga, solo ofrece. Porque el verdadero valor del pacto no es el alma, es que tú aceptes entregarla. Tal vez el diablo no busca almas porque realmente las necesita. Tal vez las busca porque cada alma que acepta el trato demuestra que el ser humano puede corromperse por voluntad propia. Y se preguntarán, ¿cuál fue el primer pacto? Verán, el primer trato no fue en un escenario, ni en una iglesia. Fue en una habitación cerrada. Un hombre, solo, rodeado de libros, de conocimiento, de ideas, pero completamente vacío. Ese hombre tenía un nombre, Fausto. Dicen que lo sabía todo, filosofía, ciencia, teología. Aún así, no era suficiente. Porque hay algo que el conocimiento no puede llenar. Esa noche hizo algo que muchos han pensado, pero que pocos se atreverían a intentar. No rezó, no pidió ayuda, llamó a otra cosa. Si hay alguien escuchando, manifiéstate. Y entonces el silencio desapareció. No hubo explosiones, no hubo fuego, solo una presencia, una que no se veía, pero se sentía detrás de él. Y entonces la pregunta llegó, no en voz alta, sino dentro de su mente como un pensamiento. ¿Qué deseas realmente? No era una amenaza, no era agresivo, era peor, era convincente. Fausto pidió lo que todos pedirían: conocimiento absoluto, placer sin límites, poder sobre todo. La respuesta fue simple: te lo daré todo, pero cuando el tiempo termine, vendré por tu alma. Y dicen que no firmó con tinta, firmó con sangre. Después del trato, Fausto obtuvo exactamente lo que pidió: conocimiento imposible, poder, placer, experiencias que ningún hombre común podría vivir. En muchas versiones de la leyenda, el demonio Mefistófeles lo acompaña durante años. Lo lleva por el mundo, le muestra los secretos, le concede deseos. Y al principio, Fausto está fascinado, porque eso es lo aterrador del pacto. Funciona. El problema comienza después. Mientras más obtiene, menos siente. Nada lo satisface, ni el placer, ni el conocimiento, ni el poder.
porque el vacío que intentaba llenar seguía ahí. Poco a poco comienza el miedo. No miedo al demonio, miedo al tiempo, porque cada día lo acercaba más al momento final. En la mayoría de versiones, el pacto tenía una duración limitada, años, décadas, un plazo exacto. Y cuando el tiempo terminó, Mefistófeles regresó. Fausto intentó arrepentirse, intentó rezar, intentó escapar, pero ya era tarde, porque en la leyenda, una vez sellado el pacto, no hay vuelta atrás. En algunas versiones, sus gritos se escucharon toda la noche, y cuando finalmente entraron a su habitación, Fausto había desaparecido. Otras versiones indican algo mucho peor, que encontraron su cuerpo destrozado, como si algo lo hubiera arrastrado. Y desde entonces, la historia de Fausto se convirtió en advertencia, no sobre demonios, sino sobre el deseo humano de quererlo todo, sin importar el precio. Pero aquí es donde la historia deja de ser solo una leyenda, porque durante siglos, la iglesia, anales y registros antiguos documentaron casos reales de personas que afirmaban haber hecho lo mismo. Personas que aseguraban haber invocado entidades, describían contratos casi idénticos, hablaban de voces que no venían de afuera. Lo más perturbador es que muchos de estos relatos coinciden en algo muy específico. El diablo nunca obliga, solo ofrecía y esperaba que tú dijeras que sí. Tal vez por eso estas historias han sobrevivido siglos, porque no hablan de monstruos, hablan de elecciones y de una pregunta que sigue vigente hasta el día de hoy. Si alguien te ofreciera todo lo que deseas, ¿aceptarías aunque supieras el final? Hay algo que se repite en casi todos los relatos de pactos. No importa el siglo, no importa el país. Las reglas son inquietantemente similares, como si alguien hubiera dejado un manual. La primera regla es: nunca te busca, responde. El pacto no comienza con el diablo o demonio, comienza contigo. No aparece de la nada, no se manifiesta sin motivo. Primero viene la desesperación, la obsesión, y después la necesidad. ¿Cómo? Con una idea. ¿Y si hubiera otra forma? La segunda regla es: el ritual no siempre es un ritual. No siempre hay velas, no siempre hay símbolos. A veces solo basta con quererlo lo suficiente. Muchos relatos coinciden en algo perturbador. No necesitas invocarlo con rituales complejos, porque ya sabe cuando estás listo. La siguiente regla es: el trato siempre es justo. Apariencia. Nada de trucos, nada de engaños. Al inicio, se te ofrece exactamente lo que pides: talento, dinero, amor, poder. Y a cambio, solo una cosa: tiempo. Porque el pago no siempre es inmediato. La cuarta regla es: todo tiene fecha de vencimiento. Y aquí es donde el miedo comienza. El pacto siempre tiene un límite, años, décadas, un momento específico. Y cuando ese momento llega, no importa quién seas, no importa lo que logras, el trato tiene que cumplirse.
Y la última regla: no siempre sabes y ya aceptaste. Esta es la más peligrosa, porque no todos los pactos se firman con sangre. Unos se firman con decisiones. Y para cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Y si todo esto fuera un mito, se quedarían en los libros. Pero hay nombres, personas reales que parecen haber seguido estas reglas demasiado bien. Hay un lugar que aparece una y otra vez en estas historias: un cruce de caminos. No es un templo, no es un altar, es un punto intermedio entre decidir y no poder volver atrás. ¿Verán? Este es el caso del guitarrista de blues, Robert Johnson. Antes de ser leyenda, era nadie. Un músico mediocre, olvidable, sin talento real. Los que lo escuchaban decían lo mismo. No tenía nada de especial. Entonces, desapareció. Semanas, tal vez meses. Nadie sabe con certeza, pero cuando regresó, ya no era el mismo. Su forma de tocar no tenía explicación. Sus dedos se movían como si algo más los guiara. Las notas eran demasiado precisas, demasiado perfectas. Algunos músicos comenzaron a evitarlo, no por envidia, por miedo, porque había algo en su música que no se sentía humano. Y fue ahí cuando comenzaron los rumores. La leyenda dice que Robert fue a un cruce de caminos rural cerca de Clarksdale. A medianoche, solo, con su guitarra. Y allí apareció una figura oscura, alta, delgada, silenciosa. La entidad tomó la guitarra, la afinó lentamente y luego la devolvió. Ahora puedes tocar. Y según la leyenda, ese fue el momento en que entregó su alma. El propio Robert Johnson grabó canciones que hicieron creer aún más la historia, especialmente Crossroad Blues, Me and the Devil Blues. En sus letras hablaba de persecución, oscuridad, demonios y encuentros extraños. Por ejemplo, en Me and the Devil Blues canta y dice lo siguiente: cuando me llamaste a mi puerta temprana esta mañana, yo dije, hola Satán, creo que es hora de irse el diablo y yo, caminando uno al lado del otro. Eso hizo que mucha gente creyera que él mismo estaba confesando algo. Robert Johnson comenzó a hacerse famoso en el mundo del blues, pero nunca disfrutó realmente el éxito. Vivía viajando, tocando de lugar en lugar, y quienes lo conocían decían que era extraño, reservado, como si siempre estuviera inquieto. Y entonces llegó el final. Murió en 1938. Tenía apenas 27 años. Hasta hoy, su muerte sigue rodeada de misterio, porque la versión más acertada dice que fue envenenado, supuestamente por un hombre celoso que descubrió que Robert hablaba con su esposa. Puso veneno en su bebida. Pero hay detalles perturbadores. Algunos testigos afirmaron que antes de morir gritaba, se arrastraba y parecía aterrorizado. Su agonía duró días. Aquí es donde el mito explotó, porque muchas personas dijeron lo mismo. El diablo volvió por lo suyo. Y es que Robert Johnson grabó solo 29 canciones, solo eso. Y aún así,
cambió la historia de la música para siempre. Artistas como Eric Clapton, Keith Richards y Jimmy Page lo consideraban casi sobrenatural. Quizá lo más perturbador no es si hizo un pacto o no, sino esto. Nadie puede explicar completamente cómo un músico mediocre desaparece por un tiempo y luego regresa convertido en una leyenda. Y si el caso anterior te parece inquietante, estos fueron públicos. Teatros llenos, multitudes, y en el escenario, dos hombres que no parecían normales. Porque hay algo que aparece más de una vez en estas historias. No es un lugar, no es un ritual, es una melodía. Una que, según quienes la han escuchado, no parece creada por humanos. Hubo un hombre, Giuseppe Tartini, un músico, un compositor. Una noche soñó algo que lo marcaría para siempre. En ese sueño no estaba solo. Había hecho un trato. Frente a él, el diablo. No habló, no explicó nada. El propio Tartini lo diría en aquella época. Tenía la idea de darle mi violín para ver si era capaz de tocar alguna tonata bonita. Pero imaginé mi asombro cuando escuché una sonata tan inusual, tan bella, ejecutada con tal maestría e inteligencia, en un nivel que jamás hubiera concebido posible. Estaba tan abrumado que dejé de respirar y desperté jadeando. En este sueño, el diablo comenzó a tocar y lo que Tartini escuchó no era música, era perfección. Algo tan complejo, tan imposible, que no parecía venir de este mundo. Tartini despertó de golpe con una sola obsesión: contarla. Escribió lo que pudo, nota por nota, con desesperación, y así nació una de las piezas más famosas de la historia, la Sonata del Diablo. Esta sonata, hasta el momento, es una de las piezas que más virtud, técnica y talento requiere por parte de profesionales y aficionados. Está compuesta por 3 movimientos en vez de los 4 o 5 tradicionales. Incluso se rumora que, cuando Tartini la terminó y después la tocó, dijo algo que pocos olvidaron: lo que escribí es una mala copia, una basura, es mierda de lo que escuché en ese sueño. Tartini no tuvo una muerte misteriosa o violenta. Murió en 1770 en Padua. Tenía 77 años. La causa más aceptada fue por enfermedad y deterioro natural por la edad. Y esto cambia completamente el tono de la historia, porque aquí el miedo no está en el desenlace, está en la idea. Porque Tartini no hablaba como alguien inventando una leyenda, hablaba como alguien obsesionado, impactado y frustrado por no poder volver a escuchar aquella melodía exactamente igual. Y eso hace que la historia sea mucho más inquietante, porque la sensación que deja es esta: él realmente creyó haber escuchado algo imposible. Años después, otro nombre comenzó a circular: Niccolò Paganini. Pero esta vez
no era un sueño, era real. Personas lo veían, lo escuchaban y no podían explicarlo. Su forma de tocar rompía toda lógica. Sus dedos se movían demasiado rápido. Sus composiciones eran demasiado complejas. Y lo más inquietante, había quienes aseguraban que durante sus conciertos no estaba solo. Detrás de él había una sombra moviéndose al ritmo del violín. Cuenta la leyenda que el pacto no lo hizo él, sino su madre. Cuando Paganini era apenas un niño, su madre supuestamente pidió al diablo que su hijo tuviera un talento imposible. A cambio, habría entregado algo mucho más grande. Pero otras versiones dicen algo distinto, que fue el propio Paganini quien decidió vender su alma para convertirse en el violinista más grande del mundo. Lo más inquietante es que los rumores comenzaron mientras él aún estaba vivo. Se dice que todo explotó en Viena. Durante uno de sus conciertos, según algunos relatos, un espectador afirmó haber visto algo imposible. Detrás de Paganini había una figura oscura, alta, delgada, moviéndose al ritmo de la melodía, como si guiara cada nota. La historia comenzó a extenderse y pronto cada presentación de Paganini estaba rodeada de rumores, símbolos extraños, expresiones aterradoras, movimientos inhumanos y una presencia inquietante en el escenario. Había quienes incluso juraban que sus ojos cambiaban mientras tocaba. Había otro detalle. Paganini tenía una apariencia extremadamente extraña para la época. Era muy delgado, piel pálida, dedos anormalmente largos y un rostro demacrado. Cuando tocaba, parecía casi un cadáver moviéndose sobre el escenario. Y eso hizo que muchos realmente creyeran que estaba relacionado con algo oscuro. Para 1840, a los 58 años, Paganini murió. Pero ni siquiera la muerte terminó con los rumores, porque debido a todas las historias sobre pactos y demonios, un obispo se negó a darle la sepultura cristiana. Creían que un hombre relacionado con el diablo no debía descansar en tierra sagrada. Y entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Su cuerpo fue embalsamado y permaneció sin entierro durante semanas. Después, fue ocultado en distintos lugares. Incluso pasó un tiempo enterrado en el sótano de una casa antes de ser trasladado al lazareto de Vichefrau-sur-Mer. Como si incluso muerto, nadie quisiera quedarse con él demasiado tiempo. Y quizá eso es lo más perturbador de Paganini. No que supuestamente hubiera hecho un pacto, sino que miles de personas, escuchándolo tocar, realmente llegaron a creer que un ser humano no podía hacer ello solo. Dos hombres, dos épocas distintas. Uno escuchó la música en sueños, el otro parecía ejecutarla en la realidad. Y ambos dejaron la misma sensación en quienes lo rodeaban. Eso no es humano. Pero aquí es donde la pregunta cambia, porque ya no es, hicieron un pacto, ahora es otra, más incómoda. ¿De dónde viene esa música? Si más de una persona la ha escuchado, y más importante, ¿quién la ha podido replicar y sigue tocando? Hemos escuchado tres historias, tres épocas distintas, pero el mismo patrón. Falta de talento inicial, cambio repentino y extremo,
habilidad sobrehumana, muerte prematura o extraña. Una misma explicación susurrada, nunca confirmada. Hicieron un pacto con el diablo. Y es que aquí es donde esto deja de ser historia, porque si estos casos fueran aislados, podrían ser coincidencia, pero no lo son. Hay más, muchos más. Algunos no pertenecen al pasado. Siguen pasando, aunque ahora se esconden mejor. Antes, las historias hablaban de castillos, de rituales, de hombres solos buscando poder. Hoy ya no es así. Hoy el escenario cambió. Luces, pantallas, millones de personas mirando. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Hay algo que muchos han notado y que pocos se atreven a decir en voz alta. Personas completamente desconocidas, en cuestión de meses, lo tienen todo. Fama global, dinero infinito, influencia masiva. Y no es solo talento, porque talento hay miles. Pero ese nivel de éxito, ese impacto, esa obsesión colectiva, no es normal. Y entonces empiezan a aparecer pequeñas cosas, pequeñas, pero constantes. Símbolos que se repiten, el ojo que todo lo ve, triángulos, gestos en las manos, escenografías, parecen rituales. ¿Coincidencia? Tal vez, pero cuando empiezas a verlos, ya no puedes dejar verlos. Y aquí es donde nace una de las teorías más controversiales, que el pacto nunca desapareció, solo evolucionó. Ya no se hace en bosques ni en habitaciones oscuras. Ahora se hace en lugares donde nadie lo cuestiona, donde todo parece normal, donde el precio se paga en silencio. Aunque existe una explicación racional, claro, hay otra forma de verlo. Estrategias de marketing, psicología de masas, industria millonaria, construcción de imagen. Nada sobrenatural, nada oculto, solo negocio. Pero, entonces, ¿por qué tantas personas en distintas épocas terminan diciendo lo mismo? No sé cómo lo logré. Todo pasó demasiado rápido. Sentía que algo me guiaba. Tal vez el pacto no siempre es literal. Tal vez nadie está firmando con sangre. Pero eso no significa que no haya un precio. Porque al final, todos los que lo tienen todo pierden algo. Privacidad, identidad, control. O algo mucho peor. A sí mismos. Porque si el pacto fuera real, no solo existiría en el arte ni en la música, existiría donde realmente importa, en el poder. A lo largo de la historia han existido líderes que llegaron demasiado lejos y demasiado rápido. Personas que pasaron de ser desconocidos a controlar países enteros. Con ese ascenso llegaron rumores, surros, historias que nunca se confirmaron, pero tampoco desaparecieron. Se habla de reuniones privadas, de sociedades exclusivas, de rituales a puerta cerrada. Uno de los casos más mencionados es el de Bohemian Group, un lugar donde algunos de los hombres más poderosos del mundo se reúnen cada año, lejos de cámaras, lejos de público, y donde, según testigos y filtraciones, se realizan ceremonias extrañas con símbolos, con fuego, con figuras que muchos consideran inquietantes. ¿Un pacto? Nadie lo ha probado, pero la pregunta sigue ahí.
arte, música, reuniones secretas, distintos mundos, mismas historias, personas que lo tienen todo y que en algún punto parecen pagar algo a cambio. No siempre es su vida, a veces su humanidad. Y quizá, después de escuchar todas estas historias, la verdadera pregunta ya no es si el diablo existe. La pregunta es ¿por qué la humanidad lleva siglos contando exactamente la misma historia? Un hombre desesperado, una oferta imposible, un deseo cumplido. Al final, algo reclamando el precio. Porque cambia el idioma, cambian las épocas, cambian los nombres, pero el patrón siempre regresa. Porque Fausto quería conocimiento, Robert Johnson quería talento, Tartini escuchó una melodía imposible, Paolo Paganini tocaba como si algo moviera sus manos. Y en cada historia hay un momento exacto donde alguien decide cruzar una línea. Tal vez eso es lo más aterrador de todo, que el diablo ni siquiera necesita obligarte, porque entiende algo sobre el ser humano que nosotros preferimos ignorar. Todos tenemos un precio. Algunos venderían su alma por fama, otros por dinero, otros solo por dejar de sufrir. Cuando alguien traiciona todo lo que era por conseguir aquello que desea, porque hay personas que obtienen exactamente lo que pidieron. Aún así, terminan vacías. Y entonces entienden demasiado tarde. Algunas puertas, una vez abiertas, ya no vuelven a cerrarse. Así que, esta noche, cuando apagues la luz, hazte una última pregunta. Si algo apareciera frente a ti, ahorita mismo, y te ofreciera todo lo que siempre has querido, dinero, fama, poder, amor, éxito, ¿aceptarías? ¿Aún sabiendo el costo? Porque estas historias nunca desaparecen, porque no hablan realmente de demonios, hablan de nosotros, de la ambición, del vacío, de la obsesión humana por tener más poder, más éxito, más tiempo, aunque el precio sea perderse a uno mismo. Y quién sabe, tal vez los pactos nunca fueron contratos literales. Tal vez ocurren a diario, todos los días. ¿Tú aceptarías si supieras que tarde o temprano vendrá a cobrar lo que ya es suyo? Tal vez ya aceptaste y no te has dado cuenta. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Qué opinan ustedes sobre los pactos con el diablo? ¿Conocen a alguien que ya lo haya hecho? Si es así, déjalo aquí en la cajita de comentarios. Doy muchas gracias a todas las personas que han apoyado este contenido. En verdad, gracias. Los invito a suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. También recordarles que ya nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Y dicho esto, me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.